Un saludo a toda la comunidad de salvadoreños que forman parte de nuestra diáspora, nuestra entrañable diáspora, que está regada prácticamente por todo el planeta y que estando en todo el planeta siempre tiene presente a su país. Entonces un saludo y mis mejores deseos a todos ellos que se encuentren muy bien de salud junto a toda su familia. Saludos especiales a Delmia Velar, Jorge Fernández y Elizabeth Castro en Colorado, Estados Unidos, así como a Ligia Jovanovski. Para todos ellos un saludo muy especial. Y también un saludo muy especial a los salvadoreños y salvadoreñas que dentro del territorio nacional seguimos construyendo o tratando de construir una sociedad más justa. Seguimos tratando de lidiar con esta situación económica que obviamente se está acelerando en su depredación en estos días debido a la única medida que por el momento puede permitir bajar la curva de contagio, que es la cuarentena. Entonces, sin embargo, tratando de resolver esa crisis sanitaria, tratando de resolver los problemas que genera por sí misma una cuarentena, seguimos, sin embargo, acá dentro del territorio nacional tratando de construir una sociedad más justa, una sociedad más solidaria, una sociedad, en resumen, más de nosotros. Quiero saludar especialmente a los compañeros, o ex compañeros más bien, del tercer ciclo, que tuve en el tercer ciclo allá estamos hablando del año 1975. A algunos de ellos me los encontré antes de que iniciara esta crisis, esta pandemia, y entonces logramos establecer algún tipo de contacto. Les mando un saludo muy especial a ellos porque precisamente el día de mañana, jueves, es 30 de julio, y los universitarios en particular conmemoramos ese día, un triste día, por la masacre que se dio ese día 30 de julio. Ese 30 de julio los estudiantes universitarios salieron a las calles, los jóvenes de ese entonces vencimos el miedo y salimos a las calles a protestar la situación de injusticia, particularmente la represión velada y abierta que tenía la dictadura militar. En ese entonces ella estaba estudiando en el tercer ciclo General Francisco Menéndez, hoy es el Instituto Albert Camus, y los universitarios pasaron por el instituto y ahí nos incorporamos unos cuantos estudiantes. Algunos de ellos me los encontré, como digo, antes de que empezara esta cuarentena, y entonces les mando un saludo muy especial, porque de una forma u otra formamos parte de esa coyuntura. De una forma u otra vencimos el enorme temor que teníamos y aprendimos a protestar, aprendimos al menos a tratar de construir una sociedad diferente. Igual que los jóvenes de hoy, venciendo los miedos y venciendo todas las trabas y venciendo toda la manipulación mediática que existe, también los jóvenes de estos días están asumiendo el reto de construir con mente joven también, con construir una sociedad distinta, una sociedad diferente, porque nosotros, los jóvenes de aquel entonces, no tuvimos la capacidad de terminar el trabajo que habíamos empezado. Saludo muy especial también a los compañeros o excompañeros de bachillerato, a Elías Cantaderio, que hoy miércoles 29 de julio cumpleaños. Bien, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de ese marco general de la conmemoración del 30 de julio, pero solo para tomar de allí un elemento fundamental, y ese elemento de la decisión política. Sin duda, el salir a las calles el 30 de julio fue una decisión política que estuvo motivada por una percepción de la realidad que en ese entonces teníamos los jóvenes, una percepción de la realidad que en nuestro criterio debíamos transformar.
Estábamos viviendo una situación en la cual la represión era tanto en el campo como en la ciudad. Si bien es cierto, el país tenía una bonanza económica producto de las exportaciones del café, el salario mínimo y las condiciones de vida de la población eran muy deplorables. Entonces, esa decisión política de salir a las calles el 30 de julio y esa decisión política de sobrellevar la represión de la que fuimos objeto en las calles ese 30 de julio, es el punto de referencia que traigo para que empecemos o analicemos la situación actual. Una situación actual en la cual esa represión o el peligro de muerte lo genera, en este caso, una situación pandémica, pero también tenemos que el hecho de enfrentar esa situación pandémica y el hecho de haber tomado la decisión de cambiarle el rumbo político a este país también es una decisión valiente que han tomado sobre todo los jóvenes de estos días. Estamos hablando de situaciones en las cuales los jóvenes, sobre todo, fueron capaces de tratar de construir en su imaginario un nuevo país. Los jóvenes que en su mayoría estaban hartos de la lógica política que se ha traído, una lógica política basada en la corrupción y la impunidad como mecanismo principal de gobernabilidad. Y entonces estos jóvenes toman la decisión de tratar de cambiar las cosas. Claro que dentro de esos jóvenes se están colando o se han colado muchos que forman parte de la vieja tradición política en este país, pero digamos que en algunos casos esos mayores que están formando parte del proceso son mayores que tienen una mentalidad distinta o son mayores que todavía tienen fresco o todavía tienen fresca esa idea de utopía social con la cual permanentemente los salvadoreños hemos tratado de ir reconstruyendo y construyendo nuestro país. Ese es el caso, ¿no? Ahora, dentro de esa decisión política que se enmarca en lo que hoy es la pandemia, que se enmarca en lo que son distintos resultados que nosotros vemos de las encuestas, de las que ya vamos a hablar, y en el marco también de juicios políticos, de cortinas de humo políticas que se lanzan para que la gente no tenga una percepción completa de lo que está sucediendo. En ese marco también vemos el papel importante que están jugando o que podrían jugar aún más los salvadoreños que forman parte de la diáspora. Unos salvadoreños que muchos de ellos precisamente están viviendo en los Estados Unidos porque huyeron de esa represión que, como digo, en 1975 tuvo una expresión de masacre en las calles, ¿no? Una masacre que todavía no ha sido aclarada del todo y que los universitarios todavía seguimos esperando esa aclaración de quiénes fueron los autores intelectuales y materiales o la confirmación de los autores materiales e intelectuales de la misma. Entonces, esa diáspora, muchos de ellos se fueron huyendo del país producto de la represión para resguardar la seguridad de su familia y entonces se van allá. Y desde allá han tenido una percepción más distinta y una percepción más progresista de lo que significa construir otro país. Y por eso muchos de ellos han estado pendientes de lo que sucede acá. Y por eso muchos de ellos también inciden en las decisiones políticas que se puedan tomar. Sin embargo, como lo discutíamos el día de ayer, bueno, yo lo estaba discutiendo el día de ayer con un compatriota en los Estados Unidos, Ernesto Lobo Castelar, podríamos incluso hacer más juntando el esfuerzo, juntando las voluntades de los que estamos acá en el territorio con los que están allá. Y el principal reto, llegamos a la conclusión de que el principal reto que podemos enfrentar y podemos tratar de resolver entre la diáspora y nosotros es el reto de la construcción de una cultura política democrática en la ciudadanía salvadoreña para que no sea manipulada o para que no sea confundida como ha sido confundida tradicionalmente, ¿no?
Entonces, ese es un reto que podemos solventar. Entonces, ahorita estamos en un marco en el cual, solo por mencionar algunos datos, se presentaron los resultados de una encuesta de la UCA, donde en la valoración de la gestión del primer año del presidente Bukele se dice que hay una baja. Es evidente que una crisis de este tipo difícilmente un gobernante saldría bien librado. Sin embargo, esa baja ha tratado de ser aprovechada por la oposición política para continuar en un proceso de desgaste permanente junto a algunos medios de comunicación en contra de la gestión. Nadie en este país cree que todo se esté haciendo a la perfección. Nadie en este país cree que todas las personas que están al frente de la crisis pandémica son las más adecuadas. Sin embargo, quienes tenemos una cultura política democrática cuyo centro es el bienestar del pueblo, estamos claros de que algunas cosas se resuelven en este momento y otras cosas se resuelven después. Eso es lo que no ha entendido la oposición política, y tratando de generarse algún tipo de simpatías o de réditos, su labor principal ha sido durante todos estos meses bloquear o retrasar. En ese marco, entonces, como digo, se presentan los resultados de una encuesta de la UCA, y la oposición lo que hace es leer el datos en la baja de la popularidad del presidente Bukele, pero lo que hay que leer también es que la popularidad tanto de Arena, el FMLN, el PDC y el PCN, esa popularidad o esa percepción negativa que tiene la gente de ellos se mantiene. Bueno, incluso en algunos casos, si lo leemos un poco más a profundidad, nos daremos cuenta de que no solo se mantiene, sino que incluso su aceptación con la gente está bajando. Ahora, en este momento no deberíamos estar preocupados por los datos de subida o bajada de la popularidad. En este momento deberíamos estar preocupados por los datos que nos indican cómo hay unos sectores en especial en nuestro país que están enfrentando, tratando de resolver esta crisis que tenemos. Estoy hablando de los médicos que están en primera línea. Estoy hablando de todo el personal médico en general que está en primera línea. Estoy hablando de todos aquellos que forman parte de los grupos que mantienen una situación crítica en un límite más o menos soportable. Acá no solo se trata de quienes se enfrentan en primera línea esta crisis o quienes se enfrentan directamente con el virus. Como decíamos, ahí estamos hablando de médicos, enfermeras, anestesiólogos, motoristas, etcétera, vigilantes, sino que también estamos hablando de la gente que sale a la calle a vender el sustento que todos los demás necesitamos y podemos comprar para poder resistir esta cuarentena. Entonces, estamos hablando de esos datos, son los que nos interesan, ¿no? Nos interesan incluso los datos de la gente de esa primera fila de enfrentamiento del virus que agobiada por todo lo que está sucediendo, incluso muchos de ellos han optado por renunciar. Esos son los datos que nos interesa leer. Lo de la popularidad o no de algún político en particular, eso se va a resolver después y eso se va a decidir después. Parece ser que la población, en términos generales, y esto ya desde hace bastantes meses, ha tomado una decisión en cuanto a cómo quiere conformar la Asamblea Legislativa y en cuanto a cómo quiere conformar todo ese aparataje de alcaldes que existen en el país. Entonces, ese resultado, como digo, de la UCA ha sido leído, pero solo en parte. Habría que leer lo otro y habría que tomar al final la decisión de que no nos interesa en términos de percepción, porque hay otros aspectos fundamentales, ¿no? Ahí se presentó también otra encuesta a nivel internacional por la empresa Mitofsky, donde la valoración que se hace de la gestión de los distintos presidentes de América Latina dista de los resultados que obtiene la UCA. Acá no se trata de ver quién tiene más credibilidad o no. El punto es que estamos hablando de algo que se llama percepción. Y en política la percepción es realidad.
En política, la percepción es un hecho concreto. Tenemos, en este caso, una población que está harta de los políticos de siempre. Esa es su percepción. Y por ser así, su percepción es que ningún tipo de acción que se esté llevando a cabo, y ningún tipo de manipulación o ningún tipo de error que se esté cometiendo hace que la gente cambie esa percepción de los partidos políticos tradicionales. Es una situación que en sociología se conoce como el hastío electoral. Hay un hastío electoral en este momento. Bueno, hay un hastío electoral que viene desde el año 2018 y que se ha expresado en distintos resultados y que se ha expresado en distintas situaciones de reconocimiento de liderazgo fuera de lo que ha sido hasta el momento el liderazgo tradicional. Entonces la gente está harta de eso y, como digo, en política la percepción es una realidad, y si la percepción de la gente es esa, la legitimidad de estos partidos políticos no va a recomponerse, no importa lo que hagan. Eso es lo que hemos estado viendo. Estamos viendo una caída importantísima en la aceptación y legitimidad de los partidos políticos tradicionales. Estamos viendo que si hacemos números con los datos que tenemos en este momento, de seguro, la situación interna o la distribución interna de la Asamblea Legislativa va a cambiar de forma sustancial. Y en ese cambio sustancial, partidos políticos hoy grandes seguramente van a convertirse en partidos políticos pequeños. Ahora, eso no significa que vayan a desaparecer, ¿no? Dentro de la Asamblea Legislativa todavía tenemos al PCN, que era el partido de gobierno en 1975, es decir, un PCN que es responsable o cómplice al menos de la masacre del 30 de julio y de todas las masacres que se dieron hasta el año 1979. Sin embargo, continúa formando parte de las esferas de poder. ¿Por qué? Porque hay un sector de la población al cual no le interesa que el PCN haya sido un autor o cómplice de ese tipo de masacres durante la década o finales de la década de los 70, ¿no? Ahora, en esa situación en la cual la gente está hastiada de los políticos de siempre, los cambios en las opciones electorales podrán cambiar muy poco. Claro que pueden darse imponderables en el camino, pero al menos así como va la situación, consideramos que los cambios que se puedan dar en términos de opción política son o van a ser muy pocos. El hastío triunfa sobre todo cuando la gente está hastiada de quienes tenían muchas expectativas. En el caso de Arena estamos hablando de las expectativas que antes tenía la gente eran unas expectativas manipuladas, porque Arena nunca ha dejado de ser la representación oficial de el neoliberalismo o ser la representación oficial de la privatización en este país. Sin embargo, tuvo la capacidad de tener mucha gente. Una Arena cuyo fundador ha sido mencionado incluso en los archivos del Vaticano como autor intelectual del asesinato de Monseñor Romero. Pero por el otro lado tenemos también el hastío de la gente con el FMLN, y ese hastío viene precisamente porque forma parte de una construcción que está fundada en la muerte de muchas personas, en la muerte de muchos jóvenes que, como digo, trataron de construir un país distinto y le dieron la voz a las armas. Entonces le dieron la voz a las armas para construir un país distinto, y esa situación o esos cargos que empezó a ostentar posteriormente la gente del FMLN son cargos que han sido dados o heredados por todos esos muertos. Entonces eso es lo que la gente no perdona, ¿no? La gente no perdona eso que considera como una traición a los intereses populares o una traición a la utopía social. Sin embargo, eso no significa que la izquierda como tal haya perdido validez. Parece que lo que ha perdido validez es el instrumento oficial que por el momento se tiene. Entonces, como digo, en política la percepción es una realidad,
la percepción de la gente es eso. Venimos de un proceso, acabamos de vivir un proceso de elecciones internas en los partidos políticos. Eso nos indica cuál es la percepción que ellos tienen sobre lo que consideran deben seguir haciendo. En el caso de Arena es evidente que jamás va a estar comprometida con lo que significa la democracia, porque ni siquiera le da la oportunidad de elección a su membresía o a sus militantes. En el caso de los otros partidos políticos vemos que la preocupación principal en este momento parece ser que sus máximos dirigentes sean obtengan más bien los puestos claves en las próximas elecciones legislativas, porque ya vieron o ya valoraron que van a sacar muy pocos diputados. Esa es la situación que tenemos. Y desde acá, esa situación o esa esperanza con tratar de hacer un trabajo junto con la diáspora y junto con la gente que está acá, creemos que puede ser el mecanismo que nos permita solventar el día después de la peste, es decir, el día en el que se inicia la recomposición o la reconstrucción económica en este país y tratar de resolver toda la exclusión social que los sectores más vulnerables han recibido todos estos días. Una exclusión social que incluye a todos aquellos jóvenes que al no tener la capacidad de estudiar en línea han sido marginados deliberadamente por quienes han tomado la decisión de darle continuidad, como sea, al proceso educativo.